Buena canción, ¿eh? Del año 94, del tercer disco de Edwin Collins, que se llama George's George. De ahí sale A Girl Like You, lo que recién estaba sonando en Santiago Adicto. Y ya estamos aquí en el estudio con un invitado con el que hemos conversado varias veces a lo largo de este programa Santiago Adicto, que ya va, no sé si en su séptimo año. Pero bueno, es el hombre que más sabe y que probablemente más quiere el cementerio general. Es Tomás Domínguez, es arquitecto, lo pueden seguir en Twitter, que cada vez que se roba algo el cementerio hay un tuit de Tomás ahí indicándolo en Todo Val, por Tomás Domínguez Balmaceda, y lo pueden seguir en Instagram con su lado más artístico, pero también con información del cementerio como @tallertomás. Tomás Domínguez, bienvenido. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Creo que la primera vez que nos juntamos fue cuando yo hacía una sección que se llamaba Santiago Adicto en CNN. En CNN, estamos hablando hace, no sé, 8 o 10 años atrás. Y fuimos al cementerio, al patio de los disidentes, y tú fuiste el entrevistado. No sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo perfectamente. Claro, correcto, el 2011. Mira, 2011. Sí. ¡Wow! ¿Qué 2011, tiempo había pasado? En CNN fuimos a conocer el cementerio de los disidentes, el antiguo cementerio de los disidentes de las minorías en el siglo XIX en Santiago. Donde estaba una combinación de protestantes, judíos, distintas religiones que no fueran la católica, digamos, ¿no? Y católicos no bienvenidos. No bienvenidos. Por eso tiene una pared tan ancha como para no... Claro, tiene una pared de nicho no de 3 metros para separar la contaminación espiritual, precisamente. Increíble, ¿eh? Probablemente ese es uno de los muchos lugares impresionantes que tiene el cementerio general, que quizás no todos los que nos están escuchando conocen, pero uno cuando va tiene que preguntar por el patio de los disidentes, o no es claro, correcto es el patio 1 hoy día. Eso, patio de los disidentes, vaya a darse una vuelta. Estamos hablando, recién me contaba Tomás, que es el monumento nacional, la parte del cementerio general, que es monumento, que son 28 hectáreas, de las 80 que tiene el cementerio, el monumento más grande que hay en Chile, salvo el Rapa Nui, en el fondo. O sea, después de Rapa Nui, en extensión, estas 28 hectáreas hacen del cementerio lo más grande en términos patrimoniales, ¿no? Claro, Rapa Nui está protegido como toda la isla, los bosques, toda la superficie, por eso es mayor, pero el cementerio general es el que tiene 28 hectáreas y densas, muchas construcciones de distintas épocas, desde el principio de la República, y cada construcción está llena de personas muertas, digamos. O sea, es un yacimiento arqueológico y un reservorio de memoria. ¿Tú cuando peleaste, Tomás Domínguez, por esa declaratoria que resultó el 2010 se define, ¿no es cierto? Sí, nos conocimos antes, Rodrigo, porque yo fui a Divertimento. Ah, mira. Sí, el programa que teníamos con la María Gracia el 2009, en Radio Cero, ¿ya? Claro, porque costó mucho la aprobación de la declaratoria de Monumento Nacional. ¿Ya? Oye, tenéis buena memoria. Era para claro, muy importante eso, porque sirvió, porque yo había presentado 80 hectáreas. O sea, tú presentaste el cementerio completo. Claro, incluyó toda la parte del norte, y el Consejo Monumento la recortó y quedó en esas 28. Y se aprobó, costó mucho eso con campaña de firma y todo, y después se congeló. Se congeló. Y ahí en ese proceso de congelamiento yo fui a Divertimento a presionar para que se moviera y se firmara el decreto, que era lo único que firmara. ¿Y finalmente cuándo se firma? ¿En 2010? Se firmó, ¿en el Bicentenario? No, se firmó justo antes de que la ministra saliera de vacaciones con cambio de gobierno de Bachelet, o sea, el 27 de enero del 2010, un mes antes del terremoto. Un mes antes del terremoto. Bueno, por eso, Tomás Domínguez no solamente es el hombre que más sabe y que más quiere el cementerio, sino que es el responsable de que 28 hectáreas del cementerio sean monumento, sean un patrimonio declarado. Y hoy día, nuestra excusa para la conversación, como lo comentaba porque estaba hablando solo, al principio del programa, la excusa para esta conversación es que tú ahora estás tratando, y has hecho una solicitud formal, de que se declare patrimonio, monumento, no sé cuál va a ser la figura, el archivo histórico del cementerio general. En el fondo, todos los papeles, básicamente, los cárdex, no sé, donde está la información de las personas que han muerto los últimos 200 años en Chile, ¿no? Claro, eso por lo menos hasta la década de los 80 está el grueso de la población que se murió en Santiago,
Sí, de Santiago, buen punto. pero que concentra la mayor población en la historia de Chile también. O sea, los personajes políticos más importantes de la historia de Chile sí están prácticamente todos enterrados Claro. ahí, y la población de Santiago, hasta los años 80, todos se enterraban en el mismo lugar. Claro, con una pequeña porcentaje que se iba al católico, ponte tú, Pero no existía el Parque del Recuerdo, todas esas No, cosas no, son, claro, son proyectos claro, a partir contemporáneos. de los en el fondo. 80 ya empezaron a disgregarse en distintos cementerios, por eso se concentran todos los presidentes de una época republicana completa en un solo cementerio, son muy raros. Y eso a nivel internacional incluso Claro, porque es poco habitual. Chile es una ciudad que tiene una sola gran ciudad, y una sola gran ciudad tiene un solo gran cementerio. Si tú vas a Madrid, tiene 8 cementerios. Si vas a y tiene Sevilla, o sea, está Claro. subdividido. La concentración Claro, es que una significa Santiago para Chile implica que tengamos un solo gran cementerio. Claro, por eso yo le llamo el panteón de los presidentes. Eso, ¿por qué le llamas panteón? Panteón es la palabra griega, como el panteón de Roma, o el panteón de Santa Genoveva en París, donde se reúnen, en Roma se reunían todo el Olimpo, digamos, todos los dioses, la casa de todos los dioses, pero ya ha llevado la Revolución Francesa, son, digamos, los grandes próceres de la Revolución Francesa están en el Panteón de París, y en Chile el Panteón de los Presidentes, que los presidentes son los que llevan la corona, son los primeros ciudadanos. Fue denominado panteón, como dices tú, por su vocación de ser un templo cívico encomendado al descanso en paz de sus ciudadanos y a la gloria de los héroes y próceres de la República, incluidos sus presidentes. Todo esto le va agregando capas a la importancia que tiene el cementerio en general. Tomás, antes de cualquier cosa que conversemos, a mí lo que más me importa cuando hablo contigo, y por eso me interesa tener una conversación cada cierto tiempo, es transmitir la importancia patrimonial, la belleza, los problemas, pero la potencia patrimonial, histórica, social, antropológica, cultural que tiene el cementerio, porque en la medida que los ciudadanos no nos empoderemos con el cementerio y no lo sintamos nuestro, y no lo queramos y no lo cuidemos, va a seguir en decadencia. En el fondo. Correcto, mira, te propongo un ejercicio. Saltémonos de los presidentes y vámonos a todo a lo contrario, a los particulares, a una persona cualquiera. Esa persona, si es que es chileno o santiaguino, probablemente tenga antepasados de tipo tatarabuelo, chosno. Chornos son los papás de los tatarabuelos. Claro, y los abuelos de los tatarabuelos son los chornos segundos. Chornos segundos, mira. Mis chornos segundos habrían nacido más o menos en 1780, más o menos. Cualquier particular, si es que conoce su árbol genealógico más o menos hasta Chorno o Chorno segundo, puede ir al cementerio general, va al archivo, con la fecha en que murió la persona que está buscando, y va y pregunta con ese dato. Con la fecha. Con la fecha ¿Y el de nombre muerte. sirve también? Obviamente el nombre Ya. y la fecha. Y con esos dos datos, tú vas al archivo y te van a decir dónde está enterrado, y si es que fue enterrado en un lugar perpetuo, o en un lugar temporal, o si se trasladó, está toda la información ahí. Entonces, cualquier chileno o santiaguino que tenga, yo me encontré montones de antepasados que ni siquiera sabía que estaban Tú hiciste un ejercicio de genealogía, digamos, Claro. que en paralelo a esta propuesta, digamos, de declarar monumento el archivo histórico del cementerio, y eso en el fondo te permitió Claro, porque yo entender la importancia justamente de este archivo. Claro, yo el 2006, 7 y 8 hice el plano y el catastro patrimonial. Entonces, haciendo eso, yo ya me había aprendido mi apellido y me fui encontrando con antepasados que en mi familia, por lo menos, nadie sabía dónde estaban enterrados ni qué había sido de ellos. Y tú te topas con la tumba que está abandonada, ¿cachai? Ahí, si es que uno no se pone a barrer, empiezan los problemas. Entonces, tratar de mantenerlas limpias, eso ya es problema mío, digamos. Pero tomé conciencia de dónde venía, que estas personas que eran fotos de la pared de la casa de la abuelita, no, estas personas existieron y están enterradas aquí, y esta es su tumba, y están enterradas con su sobrino y con su mamá, y toda una cosa familiar. Entonces no solamente es algo que le interesa a la república, a la presidencia, no, es
es si es que uno se pregunta de dónde uno viene, seguramente la respuesta está en el cementerio general. Mira, qué interesante. ¿Cuánta gente enterrada hay en el cementerio general de Santiago? Alrededor de 2,5 millones. 2,5 millones de personas. Estamos hablando de un lugar que existe desde el 9 de diciembre de 1821. O sea, Correcto. hace 201 años y algunos meses. Correcto. Estamos hablando de la zona protegida, que son 28 hectáreas, que lo que tú lograste de las 80 hectáreas, que tiene más de 200 esculturas, alrededor de 900 obras de arquitectura, tumbas de 170 personajes de relevancia histórica y en total 70 manzanas de sepultura. Estamos hablando solo de la parte declarada como monumento. ¿Cuál fue tu impresión o qué te pasó ahora que fuiste, que me contabas, para el Día de los Patrimonios recientemente, ¿no? El último sábado y domingo de mayo. Fuiste al cementerio, había harta gente. Sí, mucha gente. Me sorprendió, había gente que se unía a los tours, a las rutas, y también gente que andaba sola, dando vueltas. Y tú que vas constantemente a lo largo de los años, ¿sentiste que en este Día del Patrimonio, perdón, de este año, hubo más gente de lo habitual? Mira, había más gente que el 1 de noviembre. Además de El Día de los Muertos, digamos. Claro, Ajá. sí, mucho más gente que el día de los Muertos, y además estos grupos de 50 o 100 que estaban haciendo las rutas turísticas, mucha gente. ¿Qué más te llamó la atención dentro de la ruta o de las rutas guiadas? Bueno, mira, me tocó que mucha gente se sorprendió con los rayados, con las vandalizaciones, gente que estaba como indignada diciendo cómo la tumba de Andrés Bello y está grafiteada, como con un signo de anarquía que está pasando acá. Eso, perdona, a partir del estallido social, el nivel de rayados del cementerio aumentó exponencialmente en comparación con 2019 hacia atrás, ¿o no? No, mira, no fue el estallido social. Esto habitualmente hay para las marchas del 11 se hace una estampida cuando entra Carabineros por la parte del acceso a Recoleta, y esa estampida le cierran la puerta al metro, entonces se va por Avenida La Paz caminando y se van algunos rayando el casco antiguo. Eso, entonces puede que aparezcan las marchas más violentas y más desordenadas, puede que aparezcan unos 10 o 15 grafitis. Eso había sido lo peor. Y del 2021 fue el funeral de Luisa Toledo el mes de julio, y ahí hubo un ataque masivo. Ahí se notó un cambio. Claro, ahí sí que fue el cambio exponencial. Mira, sobre todo en la zona de la entrada desde Recoleta, ¿no? Sí, entraron por la Puerta de la Paz y partieron quemando con bombas Molotov el monumento de las víctimas del incendio de la compañía. El que está justo afuera del cementerio, claro, que tiene por Avenida La Paz. Los 4 ángeles y la mujer con los brazos tirados. Esa es la tumba de las 2.000 mujeres que... Mujeres y niños que murieron en el incendio de la iglesia de la compañía. Claro, y la atacan con fuego y se quema y queda toda negra y se chamuscan los barnices de la escultura. Un espanto, y de ahí entrando ya a atacar Jaime Guzmán, José Miguel Infante. Baquedano, pero para qué hablar. 5 de presidentes, y en total más o menos, o sea, 5 de presidentes estamos hablando. A ver, yo desafío a cualquier oyente que me diga en qué parte de la cultura moderna ha habido un ataque contra un cementerio tan grande, tan masivo, que no sea la noche de los cristales rotos de la Alemania nazi. Yo no sé de ninguno que haya un ataque masivo, por lo menos 60 graffiti. Es que no nos haya espantado como sociedad, porque no tengo la impresión, mi impresión es que no fue de un nivel de repercusión noticiosa así como tan impresionante. Mira, yo te digo, el mausoleo del presidente Razzuri, abrieron tumbas, o sea, rompieron las lápidas de los nichos. Tuve ahí unos vitrós, qué sé yo, pintados, franceses, increíbles, atravesados con palos, con piedra, todos rayados, muerta a la oligarquía, etcétera. Entonces eso ya tiñó, como que fue una sombra que quedó. Recoleta replegó los guardias, dice que no es responsabilidad de particulares. Hoy día, particular en el sentido de que de las familias dueñas de los mausoleos debieran preocuparse de cada una de su mausoleo. Claro, yo digo, bueno, ¿y para qué están los guardias? ¿Por qué no pide refuerzo a Carabineros?
En fin, Consejo Monumento anunció medidas para limpieza que nunca se concretaron. Tú tienes incluso presupuestado cuánto costaría limpiar hoy día todo lo que está rayado sin saber todavía qué va a pasar el 11 de septiembre de este año que se cumplen 50 años del golpe. Claro, porque lo que ha pasado después del estallido ha sido que las marchas del 11 han estado más violentas y más oscuras, con más rayados. ¿Cuánto costaría hoy día limpiar el cementerio? Mira, para limpiarlo hay que hacer 3 tecnologías: lavado, hidrolavado, hielo seco, láser y diluyente. O sea, son dependiendo de los materiales con claro, los que se trabaje, dependiendo de los materiales, porque son piedras en general. Esto significa entre 60 y 80 millones dependiendo de cómo esté la marcha del 11 de los 50 años. ¿Cuál es tu pronóstico, Tomás Domínguez, arquitecto experto en el cementerio general para este 11 de septiembre? ¿Es pesimista en términos de lo que le pueda pasar al cementerio? Mira, por un lado, el sentimiento es optimista de tener la esperanza de que será un día de celebración y no de odio. Y al mismo tiempo el realismo en base a la experiencia de que se puede esperar que la situación sea más violenta y que sea un justificativo para rayar tumbas. Pero sí podría haber, a propósito de los 50 años del golpe, una buena noticia en términos patrimoniales para una parte del cementerio, ¿no? Así es, me he enterado desde que más o menos de agosto del año pasado el Consejo Monumento estaría tramitando una protección patrimonial del memorial de detenidos desaparecidos que está ahí en la puerta del Metro Recoleta. Un trabajo de diseño artístico y arquitectónico y escultórico de Pancho Casitúa con Claudio Di Girolamo, o sea, un lugar que es muy importante además en su conceptualización, en su diseño artístico. Claro, y es muy impresionante también la pared con todos los nombres escritos que uno se... La pared, las 4 cabezas escultóricas, claro, sí. Sí, muy contundente. Eso yo lo propuse que se protegiera como monumento el 2009. Pero bueno, la opinión técnica no es la misma que la opinión de los... ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto le sumaría a las 28 hectáreas que ya están declaradas monumento? No, eso no son más de 500 metros cuadrados. Ya, o sea, sería claro. 28,5, pero claro, sí tiene la importancia simbólica. Sí, también está protegido el norte, el patio 29, y eso debe ser también unos 2.000 metros cuadrados más o menos, adicional, o qué sé yo, media hectárea máximo. Perfecto, mira, hay una frase tuya en alguno de los artículos en que han sido publicadas tus declaraciones que me pareció súper interesante a propósito de todo lo que estamos conversando. El cementerio general necesita ser desmunicipalizado a través de un proyecto de ley para luego ser refundado creando una corporación de derecho público o una fundación sin fines de lucro hacia la cual sea traspasada su propiedad y responsabilidades de cuidado, pero con la asignación importante del presupuesto de la Nación para posibilitar el renacimiento de esta institución bicentenaria. O sea, me hace demasiado sentido que el cementerio general dependa de un municipio, que además es un municipio con varias complejidades, porque a través de distintos alcaldes de distintas posturas políticas han pasado cosas bien complicadas, digamos, ¿no? Claro. Desde que se le quitaron los derechos de agua en su momento, el poco cuidado que hay quizás hoy día, pero incluso, aunque los alcaldes hicieran lo mejor posible, que la responsabilidad de un patrimonio de 80 hectáreas esté en un solo municipio, evidentemente no tiene mucho sentido. Aparte que es un equipamiento metropolitano que abastece, digamos que sirve a todas las comunas de Santiago, porque al ser general significa que es el cementerio público y que el lugar donde, digamos, mira, esto es tan antiguo como los griegos, para que no se entierre la gente en las casas, se crean los cementerios, porque si tú tienes gente enterrada en las casas, después no la puedes vender. Entonces, para que el derecho de propiedad exista, se crean los cementerios públicos y en ellos, por lo tanto, no se puede negar el entierro a nadie. Entonces, el cementerio general sigue siendo el único cementerio de Santiago que no le puede negar la sepultación a nadie. Es como que nuestro parque metropolitano, estamos hablando del parque, no de la institución, dependiera, no sé, de la comuna de Providencia o de la misma comuna de Recoleta, donde también está. No, pues depende de una institución que se llama Parque Met, que viene del MIMBU y por lo tanto es el Estado el que está a cargo del parque y de toda la red de parques. Lo mismo debería pasar con el cementerio, Tomás, ¿no?
Claro, es un interés especial, por eso la idea de que sea una corporación o una fundación especializada en eso, ojalá algo que la pudiera, si va a tener fondos públicos, que pudiera ser auditado por la Contraloría y que no esté sujeto a la voluntad de los partidos y las elecciones y de todas esas, digamos, estructuras, ideas que son las que afectan cómo se administra. Y perdona, es maravillosamente transversal la negligencia con el cementerio, o sea, de la extrema, no sé de la extrema, pero de la derecha a la izquierda hemos visto cómo gobiernos municipales con el cementerio han sido nefastos. Es que los muertos no votan. Los muertos no votan, y esta es la ciudad de los muertos. Tú también dijiste otra cosa en relación a esto, el cementerio podría dejar de reportar utilidades al municipio en el mediano plazo para empezar a generar pérdidas y pasar a ser una carga demasiado grande para una comuna, precipitando una eventual clausura. Esta es hoy la mayor amenaza para el futuro del cementerio. Claro, eso es muy grave. Yo cuando planteo este tema, todos dicen, no, esto debiera depender de bienes nacionales, debiera depender de... Todos quieren que dependa de alguien porque está generando utilidades todavía. Entonces todos se quieren llevar la gallina a los huevos de oro. Por eso yo digo que sea una corporación y que la plata no salga, que se reinvierta. Si tenemos problemas de seguridad, que se gaste en guardia. Es un gasto que hay que hacer. Pero todos la quieren para sí porque genera utilidades. En algún minuto, como pasó en Lima, por ejemplo, sacaba la capacidad de generar ingresos. Eso en relación a cuando se llene y cuando la competencia en el mercado le quite participación. Y como es estamos hablando de presupuestos anuales de 5.000 millones y gastos de 3.500, 3.800 millones anuales. Entonces, y utilidades que rondan entre los 1.200, 1.500 millones anuales. Son números gigantes, entonces también los costos son gigantes. Estar pagando una planilla de 250 funcionarios, en algún minuto, si es que no hay ingreso, se va a la quiebra y hay que empezar a despedir. Hay que empezar y así todo, generando utilidades, me imagino que funcionarios faltan, porque si no, probablemente uno no entendería que el año pasado hubo el robo de al menos 8 obras de arte que están de alguna manera catastradas por ti, entre ellas uno de los 4 ángeles de la tumba de las víctimas del incendio de la iglesia de la compañía, la misma que nos contaste que habían quemado, que ya le habían robado las placas de bronce a principios del año. O sea, gravísimo. O la figura de bronce de la sepultura de Carlos Ibáñez del Campo. Claro. La cabeza medusa. Entonces, serán no sé cuántos los guardias, pero tampoco alcanzan porque le roban y le roban. Este año parece que el tema está un poco menos terrible que el año pasado, según tu visión, por lo menos, ¿no? Esto es doblemente terrible. Esta ola de saqueo de obras de arte partió Mira, no hubo ningún robo desde febrero de 2014. Después se conoció el caso Schuller. Se cerró el caso Schuller en agosto del agosto del 2021 y justo ahí empezaron la ola de robos de nuevo. Claro. Porque fue un el caballero la sacó bien barata, ¿no es cierto? La sacó muy barata y además que yo tengo serias dudas de todo ese proceso. Yo aporté 200 páginas de antecedentes, no se tomaron en cuenta, estaba todo para desactivar la red y terminó siendo un caso de receptación con una pena muy baja. Con todos los antecedentes sobre la mesa, miraron todos para el lado y la mafia sigue funcionando. Tengo que seguir pimponeando y nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar 2 temas. Uno, se sigue secando toda la vegetación o los árboles más importantes de este cementerio general, que además es un parque de 80 hectáreas, ¿no? Porque hay la parte parque del cementerio también es muy importante. Y entiendo, y tú siempre lo has dicho, digamos, que este es un espacio que cada día ve más árboles antiquísimos, como se mueren por falta de riego. Claro, dígame también, si alguien conoce un parque en Santiago que sea más antiguo que el cementerio general. Árboles de 1830, 5 hectáreas de árboles de 1830, árboles de 1890, 20 hectáreas. ¿Dónde? Ya, y entre la sequía que vive Santiago y entre el tema de la venta de los derechos de agua del cementerio hace algunos años atrás, ¿tú ves que esto sigue de mal en peor? Sigue igual, lo que significa de mal en peor, porque los árboles se están muriendo. Ya las araucarias van quedando muy pocas, ya están empezando a secarse los cipreses. Estamos en eso. Y los jacarandá, ¿qué te digo? O sea, hay un montón de...
los magnolios ya se secaron. Estamos en eso y además en paralelo del 2019 yo he hecho arduas. Tú mismo has ido a plantar. Sí, también, pero a ver, antes que eso he ido a la Cámara de Diputados para que se riegue, he pedido al alcalde para que se riegue, he ido al Consejo de Monumentos, he ido a CONAF varias veces, o sea, cambian autoridades y vuelvo ahí. Qué falta de cariño que tiene el cementerio general, qué falta de Exacto, apreciación, tú lo has qué dicho. falta de amor. Ese es el mayor problema, más que la conciencia patrimonial, no, es falta de cariño. Falta de cariño. Y finalmente, que era la excusa que y lo alcanzamos a comentar, ¿cierto? El tema de tratar de que el archivo histórico del cementerio, por su importancia, como nos explicaste, se declare monumento. ¿Qué podemos hacer de alguna manera para ayudarte? ¿En qué está eso? Porque tú presentaste ya al Consejo de Monumentos este asunto. Entiendo que por ahí se les perdió el expediente, estás insistiendo en la solicitud. ¿Viste un sumario por la pérdida del documento? Claro. ¿Cómo ves este proceso de declarar el archivo histórico monumento y que por lo tanto se logre un cuidado, eventualmente se le dé un espacio, una infraestructura mejor para que no caiga humedad, no se dañe con el agua, o sea, no sé, con la lluvia, si es que llueve, Correcto. con alguna filtración? Todas esas son necesidades importantes que tiene el archivo de conservación de espacio, de catalogación, de ordenamiento y de respaldo digital, etcétera. Yo lo primero que diría es que existe un organismo fiscal financiado y dedicado a la protección de monumentos nacionales, donde sus funciones es iniciar declaratorias de monumento nacional. Existe ahí una letra chica que dice que también los particulares pueden hacer solicitudes. Claro, pero en el fondo existe el Consejo de Monumentos Nacionales y esa es la pega que tienen que hacer, digamos. Claro, Ajá. eso, así partimos. El 2018 yo pedí esta declaratoria, trabajé 2 meses para hacer el expediente técnico, que tú lo viste, Sí. de 100 páginas con todo, No, o sea, hay mucha pega. todo el inventario que no había, por supuesto, y todas las fotografías de respaldo, y toda la catalogación, y todo decir qué es lo importante, qué es lo que se necesita, el diagnóstico, y sugerir las soluciones. Todo eso, 2 semanas de trabajo ya, entregado el expediente técnico. No pasó nada, 2019, 20, 21, 22, 23, nuevo gobierno. Pregunto, por transparencia, oiga, ¿en qué está esto? ¿Qué acto administrativo ha realizado en relación a esta petición? Respuesta, ninguno. Pero lo tenemos muy ahí, muy considerado. Muy presente. ¿Ya? Y respecto al expediente técnico que usted nos comenta, ese no tendríamos poder. No estaría estando porque se nos habría perdido. No sabríamos decirle. Así que yo pedí sumario por la pérdida del documento y vuelvo a insistir al ministro Ministro de las Culturas. Ministro de la Cultura, que se considere técnicamente esta propuesta y que después se someta a votación entre los consejeros y que sean ellos que no sea esta maña funcionaria que no se sabe cómo funciona, no que sean los consejeros, que se les presente la documentación correctamente y que ellos voten si es que consideran que es necesario e importante que este archivo tenga una protección adicional que no garantiza nada, solamente que las penas, si es que hay delitos, si es que hay robo, sean mayores. Claro, sean mayores y que haya una obligación ya con el país de ampliar, cuidar estos libros, catalogarlos mejor y que sea considerado como tesoro nacional. Tomás Domínguez, arquitecto experto del Cementerio General, gracias por querer y por hacer tu tremenda pega, pero claro, en el fondo no basta con una persona, necesitamos que el Estado entienda la importancia de nuestro cementerio en general. Gracias por venir a darnos contexto. No, Rodrigo, gracias a ti por la invitación aquí. Es muy importante poder hablar de este temas. lugar que amamos. Evidentemente no me voy a comparar contigo, pero desde mi rinconcito es el lugar para mí más extraordinario de Santiago. Gracias, Tomás Domínguez. Nos vamos al corte, ya tenemos una segunda entrevista.